De los 16.000 negocios registrados en la capital, solo 300 pertenecen a los tibetanos. Los chinos son los únicos que tienen acceso a los mejores locales comerciales, obligando a los tibetanos a vender sus mercancías en los puestos callejeros. Uno de los efectos más negativos de todo este proceso es que los tibetanos comienzan a dudar de su propia cultura, e incluso en ocasiones hasta se avergüenzan de ella. En 1931, la tierra de Arnhem, al norte de Australia, fue declarada reserva aborigen. Y en la Constitución de 1967, los aborígenes quedamos equiparados en nuestros derechos a los blancos. Hoy nos alojamos en casas prefabricadas que nada tienen que ver con nuestra forma de vida. Las costumbres tradicionales se están resquebrajando. Los jóvenes adolescentes cursan sus estudios lejos de sus padres y luego no quieren volver, y el alcohol causa estragos. A partir de 1967, las tierras empezaron a ser de nuestra propiedad. El hombre blanco se comprometió a respetar los lugares sagrados, pero claro, había trampa. La administración de las tierras aborígenes está controlada por los blancos, que obtienen los beneficios de la explotación minera. A cambio nos dan una especie de pensión monetaria. Y esto es lo peor. Es la forma más eficaz de acabar con una cultura. Mi pueblo no se da cuenta. Pero yo, que soy viejo, sé que si un hombre no tiene la necesidad de trabajar, de cultivar la tierra, de cazar o de hacer algo, se autodestruye en poco tiempo. Saludos a todos, bienvenidos al canal, gracias por estar aquí. Mi nombre es Cristian Jiménez y en esta ocasión voy a proponerles hablar del coloniaje o Albert Memmi desde Puerto Rico. Concretamente, esta obra que tengo en mi mano, que se llama Retrato del colonizado, de Albert Memmi. ¿Por qué Albert Memmi desde Puerto Rico? Porque precisamente muchas de las cosas que él propone aquí, en este gran libro, que de hecho esta versión, el prólogo lo hace nada más y nada menos que Jean-Paul Sartre, uno de los grandes pensadores de la civilización occidental. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un colonizado, una persona que vive en una colonia, como en este ejemplo yo, que vivo en la colonia más vieja del planeta, lee cosas como Memmi, se da cuenta de que el coloniaje tiene unos paralelos a nivel mundial, y independientemente del contexto histórico, independientemente de la situación económica, de la situación religiosa y de todas estas situaciones que influyen en el tipo de coloniaje que es posible en X o Y territorio, y ¿verdad? Obviamente tomando en contexto la época, siempre hay unos paralelos, porque el coloniaje es drenante, el coloniaje es una enfermedad desde el punto de vista psicológico también, adicional a que es un atraco a la dignidad humana, adicional a que es un atraco a la economía nacional, si se quiere. Claro, todo eso en el sentido de que la nacionalidad y la patria y todo eso son construcciones de la modernidad. O sea, no existían, no siempre hubo obreros, no siempre hubo patria, no siempre hubo nación, etc. Pero estas construcciones sociológicas se convierten en una enfermedad y una depresión mucho más agravante cuando se trata de un colonizado, y Puerto Rico es el mejor ejemplo. ¿Por qué los videos que vieron al principio? Les voy a dejar en la descripción aquí los links o los vínculos o las ligas, como se diga en cualquier país, de YouTube, para que los accesen y ojalá los puedan ver, para que se les refresque un poco más la memoria y tal vez se instruyan un poco más de que la situación colonial no es una situación exclusiva de un hemisferio, de una región, es una situación que la modernidad vino a traer de una forma más descarada.
O sea, en la antigüedad, en la Edad Media, en la llamada Edad Media europea, etcétera, hubo tipos de coloniajes dependiendo de dónde se defina eso de coloniaje. El tracto que vieron fue del Tíbet. El Tíbet básicamente es una especie de colonia de China. El documental se llama El Nuevo Tíbet, lo encuentran en Planet Doc, en un canal de YouTube que se llama así, o New Atlantis también, y forma parte de un conglomerado de documentales que se llama Mundos Perdidos, que originalmente yo los veía transmitidos por HITN. Dependiendo de la compañía de cable que tengas, pues puede ser que lo acceses o no. Entonces, lo que dice ahí es bastante sugestivo de la situación colonial en cuanto tal, o sea, de la situación colonial en general. Siempre va a haber particularidades, pero la situación colonial, como dije al principio, tiene unas generalidades que son las que también Albert Memmi va a reseñar aquí. En el caso de él es del África. Pero entonces, ¿cómo es que un lector puertorriqueño se siente identificado con muchas de las cosas que dice Memmi aquí? Pues eso es lo que vamos a ver ya mismito. El segundo extracto, si se fijaron en el principio de este video, el segundo extracto es parte de un documental que también encuentran en Planet Doc y en New Atlantis. También forma parte de la colección de Mundos Perdidos, que se llama Hombres del Quinto Mundo, y está reseñando la historia general de los mal llamados aborígenes o población original de Australia. Que también, si se fijan en la narración, todas esas cosas que dice ahí junto con los subtítulos que le añadí, citas de Pedro Albizu Campos, uno de los grandes héroes de la independencia de Puerto Rico, de la lucha por la independencia de Puerto Rico. También es concatenación pura lo que hay ahí. Bien, vamos entonces, voy a plantearles un poco del cuadro general de por qué yo puedo decir que Puerto Rico es la colonia más vieja del mundo. De hecho, hay un libro de Trías Monge, José Trías Monge, uno de los grandes historiadores del derecho puertorriqueño, que se llama así, Las penas de la colonia más vieja del mundo. Tengo el libro por ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Un poco de historia más, en otro video, si mal no recuerdo, fue los videos que hablé hace unos meses sobre la posibilidad de la independencia para Puerto Rico. En otros videos yo estoy reseñando un poco esta historia general, pero los traigo a colación ahora en otro contexto, entiéndase en la discusión de Memmi. Puerto Rico ha sido una colonia siempre, en el sentido de que desde el 1492 para acá, cuando la corona española en aquel momento conquista Puerto Rico, no se llamaba Puerto Rico, le pusieron un nombre que se llamaba la isla de San Juan Bautista. Para nuestra población original, los llamados taínos, se llamaba Boriquén. Siempre fue desde los ojos de la corona española, siempre fue un punto de enclave, un punto de encuentro, y solamente existía la ciudad amurallada San Juan. De hecho, Alejandro Tapia y Rivera, en sus memorias, ya después entrado el siglo XIX, va a escribir que pasaban años y no llegaba ni siquiera ninguna nave o ningún barco acá. Es como si Puerto Rico no hubiera existido por muchos años para la corona española. Claro, los problemas que tuvo España como potencia, con otras potencias, etcétera, también explican, ¿verdad? Ese abandono, porque le pusieron mucho más empeño a conquistar lo que ellos llamaban tierra firme, entiéndase lo que hoy es Suramérica, Centroamérica, lo que hoy sería México, Venezuela, Colombia, etcétera. Y en el Caribe, lo que más atención a ellos les llamaba para efectos de administrar todo el gran imperio que tenían en América, pues hicieron lo que ellos llamaron la Real Audiencia de Santo Domingo, que hoy sería la República Dominicana, y también el puerto de La Habana en Cuba. Entonces, y todas las demás ¿verdad?, colonias que tenían por ahí, las Antillas Menores. Puerto Rico es la mayor Antilla de las menores y la más pequeña de las mayores. O sea que Puerto Rico está en ese medio ahí. Así que Puerto Rico nunca tuvo
un proyecto real de desarrollo para desarrollar a Puerto Rico desde el punto de vista de país, desde el punto de vista de que hubiese habido alguna población aquí que se quedara para desarrollar y para crear arraigos de solidaridad. Hubo amagos como Alejandro O'Reilly y otros más, hubo amagos de desarrollar los puertos de Puerto Rico en el siglo XVII, XVIII, pero todo se quedó ahí. Así que esta idea de personalidad puertorriqueña, esta idea de que yo soy puertorriqueño y los demás, aquellos son españoles de allá, pero yo soy otra cosa aparte de los españoles. Ese otro y este nosotros en Puerto Rico llegó bastante tarde, y de hecho lo podemos profundizar luego en otro video. Fue precisamente Alejandro Tapia Rivera quien a través de sus obras literarias, desde el punto de vista de la cultura, va a ser ese primer puertorriqueño, le llaman, ¿verdad? Grandes pensadores como Ramos Perea, etcétera, le llaman, con mucha razón le llaman el primer puertorriqueño. Desde el punto de vista de la cultura, también Ramón Emeterio Betance desde el punto de vista político. Pero todo eso fue en finales del siglo XIX. Antes no había, por lo menos ¿verdad? A gran escala, sí hay obras literarias que demuestran que el puertorriqueño existe desde hace tiempo atrás, pero así desarrollado con esa vehemencia lo tenemos en esos dos personajes. Así que Puerto Rico nunca tuvo ¿verdad? Ese afán de la corona de desarrollarlo desde el punto de vista administrativo, etcétera, hasta que llega las independencias de Latinoamérica con Bolívar allá en Sudamérica y otros movimientos, y mucha de esa claque política que fracasó, ¿verdad?, para expulsar a Bolívar, etcétera, llega a Puerto Rico. Uno de los grandes dictadores que llegaron derrotados precisamente por Bolívar fue Miguel de la Torre. Hay libros y ensayos escritos de eso. Y llegan a Puerto Rico e instalan una nueva mentalidad ¿verdad?, en contra de la independencia de Latinoamérica. Se instala una nueva élite, una nueva burguesía. Estamos ante finales del siglo XIX, donde llega este nuevo proyecto de modernidad, donde se instala una nueva clase social llamada la burguesía. ¿Qué pasa luego? En 1898 hay ¿verdad?, una interrupción en ese proceso, si se quiere ver así, que fue la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico. Entiéndase, la segunda conquista, porque primero llegan los militares estadounidenses y luego llegan los reformistas protestantes aquí a instalar sus iglesias y a drenar y a capitalizar la mentalidad católica hacia la mentalidad de rendimiento y la producción que instala el mismo protestantismo. El protestantismo, recordemos que pone en valor ciertas cosas, entre ellos la acumulación, y la acumulación equivale a un tipo de bendición del cielo, y entre más tengas, más Dios te bendijo. Y entonces eso es lo que se intenta instalar aquí en Puerto Rico a principios del siglo XX. Bien, nunca dejamos de ser una colonia. Estados Unidos vino a ser aquí algo mucho peor de lo que hizo España, instalando una supuesta ley civil, ley Foraker, que es otra forma de ¿verdad?, un eufemismo para un coloniaje mucho más brutal. Ya cuando en 1897 Puerto Rico había alcanzado una carta autonómica donde nosotros teníamos ciertos derechos, capacidad de hacer tratados, etcétera, pero todo eso se anuló por el gobierno de los Estados Unidos, y hasta el sol de hoy nosotros seguimos, hasta el 2020, nosotros seguimos en la misma condición de territorio no incorporado. Desde 1901, ley Foraker, hasta hoy, nosotros seguimos en la misma condición de territorio no incorporado, que significa que somos pero no parte de. ¿Qué pasa? Que esas son las leyes habilitadoras bajo el gobierno de Estados Unidos. Luego vino 1917 la ley Jones, donde supuestamente nos dieron la ciudadanía, cosa que es una mentira. Y después en 1952 el Estado Libre Asociado, que es un eufemismo para decir colonia. O sea, nosotros nunca hemos dejado de ser una colonia. Eso es todo eso que le acabo de contar, un recuento histórico a nivel super macro, para que nos posicionemos y tengamos las coordenadas claras de lo que yo quiero, ¿verdad?, establecer aquí. Pero una colonia va más allá de la historiografía.
más allá de lo que yo pueda demostrar desde el punto de vista del recuento histórico. Un ser colonial es, ¿verdad?, un ser sumido en la enfermedad mental del coloniaje, que es una enfermedad colectiva. Está inevitablemente sumido en un abismo, que es precisamente ese abismo en el que se encuentra, ¿verdad?, en el que está analizando Albert Memmi. Vamos entonces a leer voy a leer unos extractos de Memmi, y luego sobre ellos vamos entonces a ir analizando. Si se elige entender el hecho colonial, debe admitirse que es inestable, que su equilibrio se haya amenazado sin cesar. La gente puede arreglarse en cualquier situación y el colonizado puede esperar vivir largo tiempo, pero tarde o temprano, con mayor o menor violencia, por todo el movimiento de su personalidad oprimida, un día comienza a rechazar su existencia imposible de vivir. Entonces intenta sucesiva y paralelamente las dos salidas históricamente posibles. Intenta ya sea convertirse en otro, ya reconquistar todas sus dimensiones que le fueron amputadas por la colonización. Pero la rebelión es la única a la situación colonial que no constituye una engañifa, y el colonizado termina por descubrirlo tarde o temprano. Su condición es absoluta y reclama una solución absoluta, una ruptura y no un compromiso. Ha sido arrancado de su pasado y detenido en su futuro. Sus tradiciones agonizan y pierde la esperanza de adquirir una nueva cultura. Carece de idioma, de bandera, de tecnología, de existencia nacional e internacional, de derechos, de deberes. No posee nada, no es ya nadie ni espera nada. La situación colonia, por su propia fatalidad interior, llama a la rebelión, pues la situación colonial no puede ser reparada. Si se fijan, fíjense que en la cita dice, ya sea convertirse en otro o reconquistar todas sus dimensiones. Convertirse en otro. Una de las situaciones más catastróficas desde el punto de vista del ser, desde el punto de vista de la identidad en una colonia, es precisamente que el colonizado, sin saberlo, se convierte en un fanático. El colonizado, sin darse cuenta, intenta imitar al colonizador. En Puerto Rico se ve eso súper ejemplificado, especialmente en las Navidades, etcétera, que las Navidades aquí son una adaptación de lo que son las Navidades en Estados Unidos. La gente aquí en Navidades ahora mayormente lo que ven son películas de Estados Unidos donde está nevando, y intentan imitar ese estilo de vida, de hacer galletitas y de hacer ese tipo de todo lo que hace, supuestamente lo que hace el estadounidense o el ser humano del norte que tiene este frío. En Puerto Rico en Navidades, en diciembre, algo así, lo que hace fresco, no hace frío. Y entonces, pero sí, hay que decir que hay también un proyecto desde los medios de comunicación y del poder, porque es rentable, de instalar esta cultura de añoranza, donde estaba el jíbaro borincano de los años 30, 40, asando el lechón, etcétera. Y pues usted puede conseguir mucho de esas actividades donde se hace lechón, se hace morcilla, etcétera, y hay música, lo que llaman música jíbara, que cuando único se escucha aquí en los radios y por ahí, música jíbara en Navidades. Pero independientemente de eso, sufrimos este síndrome de Estocolmo, de tratar de imitar el modelo de vida del conquistador, que en este caso son los estadounidenses. Les puedo dar un ejemplo clásico para que, ¿verdad? No quiero estar tratando de instalar pensamientos aquí, sino hacerlos pensar y provocar. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, y para la gente que está en otros países a beneficio, ¿verdad?, de la gente que me ven de otros lugares. Aquí en Puerto Rico, si usted va a un dealer de automóviles, usted va a comprar el automóvil, muchas veces le dicen, no, este automóvil es importado. Y el puertorriqueño que no está despierto, que no tiene ese razonamiento crítico, que no tiene el sistema emocional activado,
dice, wow, diablo, o sea, es importado, mira, llaman a los amigos, mira, compré un carro importado. En Puerto Rico no hacen automóviles, no se fabrican. Por lo tanto, el 100% de los automóviles son importados. O sea, ¿de dónde viene esa idea de que son importados? Supuestamente la idea viene, entre otras cosas, de que lo que se fabrica en Estados Unidos es doméstico. Pero es doméstico para los efectos de la comercialización y que existe entre Estados Unidos y Puerto Rico, que el juego es totalmente a favor de los Estados Unidos. Así que cosas como esas te reflejan aquí lo que significaría un ser humano colonizado desde el punto de vista de la mentalidad, de que las categorías de pensamiento que utiliza ese colonizado son instaladas desde el colonizador con una efectividad enorme en el caso de Puerto Rico. Y lo que decía sobre que la condición es absoluta y se solicita, ¿verdad?, si se quiere salir de este coloniaje, una ruptura, no una reforma, no un compromiso. O sea, nosotros los colonizados no podemos esperar que desde el colonizador venga alguna reforma, porque el colonizador vive de eso. Todo lo que el colonizador supuestamente da, en el caso de Puerto Rico, las becas, el plan WIC y todas esas supuestas ayudas para que nosotros supuestamente vivamos, vienen a favor de mantener ese sistema de coloniaje, de dependencia total. Y una dependencia desde todos los puntos de vista, porque el puertorriqueño es un ser humano que cuando migra solamente piensa en migrar a los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa? La única forma de salir de eso es una reestructuración total que tiene que venir específicamente del colonizado. ¿Y cómo el colonizado despierta? Bueno, como ha sido arrancado de su pasado, como dice ahí, y como dice en la cita, y detenido en su futuro, no tiene bandera, no tiene nada, y que la situación colonial no puede ser reparada, lo primero que tiene el colonizado que entender es eso, que no hay manera de salir de esto. O sea, el problema en Puerto Rico actualmente, en esta época del siglo XXI, es que el puertorriqueño, y especialmente los que supuestamente han luchado por la independencia, los que entienden que la independencia es la mejor vía, desde mi punto de vista es la única solución, ya que es obvio y más que demostrado que Estados Unidos no nos va a dar la estadidad, eso es imposible. Entonces, lo único que nos queda es optar por una supuesta libre asociación, que eso tampoco va a ser posible. Estados Unidos no lo va a permitir. No ha demostrado ningún amago Estados Unidos de que vaya a permitir algo así. Así que lo único que nos queda es la independencia. Y la independencia es un derecho, y en ese sentido no se ha planteado como un derecho humano. O sea, Estados Unidos en Puerto Rico está violando derechos humanos al tenernos a nosotros sometidos y agarrados desde el punto de vista económico. ¿Y qué es lo que hacen? Cada vez que hay algún amago de esa discusión, reparten dinero. Y reparten dinero, esto lo plantea Juan Santiago Nieves en las entrevistas que le hizo Luis Francisco Ojeda, ahí están en YouTube también. O sea, en la medida en que ellos suelten dinero, la lectura del gobierno de Estados Unidos de Puerto Rico, denle dinero, que ellos si tienen dinero no se van a quejar. Y de ahí llegan los cupones y llegan otras ayudas, que es más o menos lo que decía al principio del video, cuando la población original australiana, donde ya el coloniaje les reparte parcelas, que en Puerto Rico sería el equivalente a los caseríos, cuando allá reparten un tipo de pensión que, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico sería equivalente a los cupones, el plan 8, el plan WIC, que todos son supuestamente ayudas, pero son ayudas en la medida en que te mantienen en una condición socioeconómica particular. O sea, todo eso está diseñado para que tú no asciendas, para que tú no eches para adelante, como dicen en Puerto Rico. En la medida en que tú empiezas a ganar dinero, empiezas a mejorar tu condición económica, ellos te van a quitar las becas, te van a quitar las ayudas, etcétera, etcétera. Y obviamente vas a tener que pagar todo de tu bolsillo, y como no te va a dar, vas a tener que volver a la condición original, cosa de que no compitas nunca con la burguesía, de que no compitas jamás en la vida con los ricos. Así que este sistema del coloniaje
está diseñado específicamente para mantener ese estatus de donde unos están favorecidos y otros obviamente están despojados de absolutamente todo. También hay una fase intermedia, entiéndase, una clase intermedia, que son lo que en Puerto Rico llamamos los soplapotes, que son en Puerto Rico serían los estadistas, los del PNP, específicamente también los populares y muchos del Partido Independentista, que de independentista no tiene nada. Ese tipo de políticos, y también casi siempre son comerciantes y burgueses, defiende, ¿verdad?, este estatus de quo, de no hacer nada, este estado neutral, que el Estado Libre Asociado, el eufemismo de Estado Libre Asociado es un estado neutral, de que no va ni para la izquierda ni para la derecha. Todo obviamente a favor del coloniaje. Así que Estados Unidos ha sido muy efectivo en instalar en el puertorriqueño un tipo de categoría así, para que no nos movilicemos y no se resuelva y no lo planteemos desde el punto de vista del derecho internacional y desde el punto de vista de derecho humano. Que entonces, ¿cuáles son los únicos intentos que hemos tenido? Entre ellos, uno de los ejemplos más modernos que puedo dar, el de Filiberto Ojeda Ríos. Filiberto Ojeda Ríos fue un combatiente por la independencia de Puerto Rico desde el clandestinaje en los años 80, etc. Y entonces fue líder de una organización llamada Los Macheteros, y obviamente hizo ataques violentos contra el imperio, así como lo hizo Mandela, así como lo hicieron muchos que hoy son héroes. ¿Y qué pasa con Filiberto? Que entre otros, ¿verdad?, al igual Juan Santiago Nieves, Juan Maribraz y otros, lo plantearon desde el punto de vista del derecho internacional, diciéndole en la cara a los Estados Unidos: usted está violando el derecho humano, usted está violando los derechos humanos aquí en Puerto Rico, porque esto es una colonia, y etcétera. Y todo eso está documentado. ¿Y qué pasa con ese tipo de seres humanos? Pues son lo que llaman por ahí ninguneados, o sea que no salen en la prensa, no salen en ningún sitio, no son promocionados, por decirlo así. Filiberto Ojeda Ríos, cuando a él lo asesina el FBI en el 2005, ahí fue que mucha gente supo quién era él, pero mucha gente no sabía. Yo a Filiberto Ojeda Ríos, yo en las clases yo les enseño a los estudiantes quién era él. La inmensa mayoría dicen: yo no sé ni quién diablo era él. Y usted puede estar de acuerdo o no, pero en el sentido de que el coloniaje es un atraco a la dignidad, eso está más que demostrado. Tendría que usted tener unas categorías mucho más alteradas, diferentes a lo que es el bien, a lo que es la justicia, para usted justificar un sistema así. Y nosotros, los que vivimos en una colonia, sabemos que es un ambiente demasiado de incertidumbre, porque nunca sabes qué va a pasar, porque siempre vas a depender de lo que diga otro, desde el punto de vista de la humillación, desde el punto de vista del mejoramiento de aquellos y no de aquí. Y como dice el video de los australianos, nos autodestruimos en poco tiempo. O sea, eso es lo peor que tiene el colonizado, que se autodestruye. O sea, la diferencia de un colonizado y un ciego es que el ciego sabe que no ve, pero el colonizado no sabe que está colonizado. O sea, lo decía Dostoyevsky, que la mejor forma de que un preso no escape es que no sepa que está preso. Y ahí podemos entrar en la discusión de la normalización de Foucault, etcétera, porque todo tiene que ver con eso, con un ejercicio del poder muy efectivamente, donde, ¿verdad?, ejercido muy efectivamente, donde el poder se ejerce de una manera desde el punto de vista del convencimiento. O sea, nadie te obliga, sino te convencen de que esto es lo mejor. Y te conformas y sobrevives porque tienes lo inmediato, lo aprovechable, en este caso cupones, vivienda, plan 8, etcétera. Pero superación por ti mismo, eso no existe desde el punto de vista estructural en Puerto Rico. El sistema de educación es una basura, no es educación lo que se enseña aquí. Y eso es una de las cosas que explica por qué la palabra filosofía no existe en ningún sitio en el sistema colonial, porque en la medida en que exista la filosofía va a existir los mecanismos autónomos de pensamiento crítico y de reflexión que nos van a conducir
a cuestionar todas estas cosas y a tomar acción para el mejoramiento. Así que espero, ¿verdad?, haberles puesto un poco de incertidumbre en sus vidas para que analizar estos temas y las personas que me ven de otros países entiendan un poco más la situación de Puerto Rico, que es una situación trágica, pero a su vez es una situación donde nosotros, los puertorriqueños, los que admitimos esta condición y tratamos de analizarla, estamos en combatividad, estamos en reflexión y tenemos, si se quiere ver, una ventaja en el sentido de que siempre estamos poniendo sobre el tapete, en tela de juicio, la cuestión ontológica. O sea, la pregunta de qué es ser puertorriqueño sigue estando, especialmente de los años 30 con Antonio C. Pedreira y otros en la literatura puertorriqueña y la historiografía. Esa pregunta sigue estando ahí y es floreciente en la medida en que estamos con esa combatividad contra el coloniaje. Puertorriqueño combate el coloniaje desde muchos puntos de vista, especialmente desde el arte y de la cultura, aunque no lo sepa. Muchas personas aquí, pues, la madre soltera que echa para adelante con sus hijos de cierta manera, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, aunque no lo establezca así, lucha contra el coloniaje, porque el coloniaje es drenante, es como un cáncer colectivo que te drena y que te chupa. Así que todos estamos luchando contra eso. Así que Puerto Rico es mucho más que reggaetón y mucho más que cualquier otra cosa. Es mucho más cultura y mucho más planteamiento político y cultural. Así que quiero terminar con agradecerles. Este canal sigue creciendo cada vez más. Muchas gracias por estar ahí. Espero, ¿verdad?, que les sea de provecho todos los temas. Ya vamos por 80 y tantos videos. Así que, pues nada, gracias por el apoyo. Espero, ¿verdad?, si no estás suscrito, suscríbete. Te invito a suscribirte para que sigamos, ¿verdad?, creciendo juntos. Si hay alguna sugerencia de algún tema que quieran que yo discuta, adelante. Bienvenido. Yo trataré, ¿verdad?, de empaparme del tema y discutirlo. Comentarios, ¿verdad?, sugerencias, críticas son bienvenidas. Así que cuídense mucho y sigan creando sentido.